Bueno, como usted sabe, a raíz de un artículo en el portal de Carmen Aristegui, se reveló que alrededor del 30% de la tesis de licenciatura del presidente Peña Nieto pues está plagiada, tiene errores desde luego, y bueno, pues todo esto ha generado una serie de reacciones tanto en los medios de comunicación, en la academia y en particular yo diría en pues la universidad donde estudió el presidente Peña Nieto, la Universidad Panamericana, que hizo su propia investigación, y le voy a pedir a Héctor Aguilar Camín que trae el reporte, ¿no? Tú lo sacaste, sí, el comunicado, de la UP, vale la pena que nos lo compartas. Este comunicado lo sacó la UP el domingo en la noche, tarde, pero lo que plantea es muy corto, lo voy a leer no todo, pero voy a leer una buena parte para que se escuche literalmente. Y entonces dicen que revisaron el asunto y que el procedimiento de titulación, según esta revisión que hicieron, cumplió con los requisitos de tiempo y forma vigentes en 91. La tesis presenta ideas propias, ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas, es decir, tres. Sí. Ideas propias, ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas. Aquí está, digamos, la aceptación primera de que efectivamente hubo un plagio. Se encontraron 5 formas de tratamiento de ideas ajenas. Reproducciones textuales de fragmentos de obras publicadas anteriormente de acuerdo con los estándares académicos. Eso está bien. Reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía. Eso ya no. Eso ya no. Reproducciones textuales en las cuales no existe cita a pie de página, pero sí referencia en el apartado de bibliografía. Bueno, eso puede pasar. Reproducciones textuales en las que se da crédito al autor de forma ambigua o imprecisa. Casos en los que se da crédito al autor original, pero no a la fuente de la que fue tomada la cita. Es decir, hay errores y hay plagios. Esto es el reconocimiento de la UP. De lo anterior, la Facultad de Derecho procedió a la búsqueda de reglas que permitieran responder a un hallazgo de esta naturaleza y concluyó que, 1. Se trata de un caso sin precedentes en el que no existen disposiciones en los cuerpos regulatorios aplicables a ese procedimiento de titulación. Ah, caray, ¿no había precedentes en la universidad? No existen disposiciones. Disposiciones. En los cuerpos regulatorios que sean aplicables a ese procedimiento. Pero dices un caso sin precedentes, ¿no? De un caso sin precedentes. Se solicitó una consulta técnica a la UNAM para que confirme por escrito este criterio. 2. El reglamento general de nuestra institución no es aplicable a exalumnos. 3. Estamos frente a un acto consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido. Bueno, este es el veredicto de la Universidad Panamericana. Parece, por decirlo menos, muy ambiguo y yo creo que fundamentalmente falso, en el sentido de que este tema del plagio y de copiar es, digamos, es un protocolo implícito en todo proceso educativo. No hace falta grandes reglamentos para registrar esto. Segundo, el tema de que el reglamento general de la institución no sea aplicable a exalumnos es un poco... Tendrían que abrir entonces aquí un expediente para futuros casos en los que esto se presente, porque todos los que ya se titularon entonces son, digamos, inmunes a cualquier investigación respecto de la manera en que hicieron sus... Sí, ya no se les puede revisar. No parece en todo caso un inmenso agujero regulatorio en los reglamentos de la UDP. Y esta última, que diría yo que es la más discutible, de que se está frente a un hecho consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido. Bueno, no. Hay que agradecerle a la Universidad Panamericana que por lo menos haya procedido en el sentido de emitir este comunicado que confirma que hubo ese plagio y dice que no tiene posibilidad de hacer nada en relación con esto, salvo esta investigación, y digamos,
no puede hacer nada porque no tiene reglamento. Su reglamento no es aplicable a exalumnos. Yo la verdad creo que están con los dedos tras la puerta realmente y no están tomando el asunto pues con la seriedad y con la claridad. No, bueno, es que hay de alumnos a alumnos, ¿no? Este alumno resulta ser que es el presidente de México. Yo lo único que quiero decir con esto tema del reglamento, y no sé qué piensen ustedes, pero las instituciones académicas en donde yo estudié, había reglamentos muy claros y muy precisos sobre el tema del plagio. O sea, el plagio sí es un tema central en la academia. Y por lo tanto hay reglamentos que van de lo estricto a lo muy estricto, ¿no? O sea, porque sí es un tema muy penado el plagio en la academia. Y por las buenas razones, hay que decirlo. Porque los académicos viven de sus ideas y el hecho de que se las roben otras personas, pues le están robando su principal activo y fuente de ingresos, ¿no? Bueno, entonces, no sé, digo, tú que estás en NYU, ¿no? En la Universidad de Nueva York. 25 años en la Universidad pues claro Nacional, que hay reglamentos, ¿no? Bueno, hay reglamentos para alumnos y también para profesores. Claro. Sobre todo en materia de investigación, porque en la mayoría de las universidades, no sé si sea el caso honestamente de la UP, pero creo que sí, tienen una carga docente y tienen una carga de investigación, los titulares, los maestros, los profesores, y tienen que respetar esas reglas. Tanto como profesores, no puedes publicar un libro siendo profesor de la universidad o de la UNAM o de la UP o de la que tú quieras y fusilarte páginas y páginas enteras de otro libro sin que si te cachan te corra la universidad, claro. Te corre como profesor, haya o no reglamento. ¿Por qué? Porque hay un reglamento, digamos, universal que puede existir en los estatutos de la universidad en el detalle o no, pero sí existe como una regla general para los profesores. Y luego hay el reglamento o el espíritu del reglamento para los alumnos, que se aplican en exámenes, porque muchos exámenes ya, incluso en la UNAM, antes yo dejé de dar clases ahí hace 10 años, un poquito más, pero en Estados Unidos muchos de los exámenes se hacen en casa o se hacen sin supervisión, bajo lo que llaman el código de honor. Entonces, incluso yo me acuerdo cuando yo estuve en la Universidad de Estados Unidos, después de cada examen tenía que escribir en la copia, es decir, juro como por mi integridad como alumno de la universidad y por mi honor que durante este examen ni he obtenido ayuda de nadie más, ni he observado que alguien más lo haga. Que era una cosa muy jodida, perdón. Como delación. Porque de delación tenías la obligación de delatar. Bueno, eso para los alumnos en los trabajos y en las tesis y para los profesores en las publicaciones, pues son cánones que yo creo que son universales en la academia y que no tiene que haber un reglamento preciso que lo diga, qué porcentaje Pero Jorge, es plagio, desgraciadamente y luego están derechos de autor. No tanto en la academia mexicana, me temo. Creo que este tema del plagio es un tema que empieza, por fortuna, a ser un tema importante en la Academia Mexicana, pero no lo era. No. Yo tengo esa impresión. De hecho, creo que tiene muy poco tiempo. Sí. No lo era por desgracia. Sí, es decir, claro. No lo era por omisión. Sí. Pero yo creo que esta tesis del presidente del año 91 está en un contexto de usos y costumbres académicos absolutamente laxos y absolutamente impresentables en muchos sentidos. Y la exigencia que hay hoy, y eso indica también algo de la revolución moral de que hablamos, que está por fortuna pasando en este país, la exigencia de hoy respecto del plagio es una exigencia infinitamente mayor y mucho menos tolerante, para bien, que la que podía haber entre los maestros de la Universidad Panamericana y los alumnos en esas épocas. En esas épocas yo creo que eran usos y costumbres relativamente... Nadie andaba buscando realmente. Yo, como dije la vez pasada, era muy común que alguien le pagara a otro, a veces un compañero, para que le hiciera el trabajo. O los comprabas. Entonces, hay un tema aquí que tiene que ver desde luego con el presidente de una manera central, pero también tiene que ver con la calidad de los reglamentos y los protocolos de la academia. Aquí mismo nos está diciendo la universidad registrada que no tienen reglamentos para eso. No los tenían.
No sé si los tengan ahora. Sí, eso es increíble. Entonces, ahí está el tema, digamos, de más fondo, en el sentido de que esto del plagio tiene que volverse un estigma efectivo en el mundo académico mexicano. Y el problema con el plagio del presidente es que una vez que el plagio no tiene defensa. El plagio, cuando no hay cómo. tú ves párrafo contra párrafo, no tiene defensa. Y la pregunta, para seguir con lo que muchos plantean hoy, de que esto no hay que trivializarlo, sino hay que verlo con todo el rigor que tiene que ser visto. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La pregunta es, ¿cuál es la sanción que esto debería tener? Porque mira, aparte de la sanción social que está teniendo. El estigma que ya está teniendo. ¿Cuál es la sanción? Un alto funcionario de la UNAM, de la rectoría pasada, que le comprobaron que había plagiado. Terrible, porque incluía textos de Nexos, por cierto, ¿no? Y yo sé que tú lo sufriste mucho, Héctor, en su momento. Sí. Y le acabó costando a ese funcionario su puesto. O sea, sí tuvo que pues no sé si un premio. No sé si le retiró el rector el puesto o él renunció, pero, en fin, tuvo consecuencias muy graves. Tuvo que devolver un premio y quedó, en efecto, estigmatizado, aunque la sanción fue perder el puesto. Aquí, pues, quizás sea mucho que la sanción sea eso, pero a mí sí me parece que dejar esto pasar sin que haya ningún tipo de pues es discutible por muchas razones. Primero, pues qué tipo de universidad es esta que permite pero eso. que le deberían retirar el título, dirías. Bueno, yo es irrelevante para el presidente de México. El presidente de México no tiene que estar titulado, no es un requisito para ser presidente. Parece que se ha firmado documentos en tanto licenciado. Ah, bueno, porque sí es licenciado. No. Sí, claro, bueno, si le retiran... entonces no es. Bueno, pero pues es a la postre, ¿no? Ahora, el problema también que dicen que no hay nada, porque no se aplica a exalumnos, pues es que cuando cometió el plagio, no era un exalumno, era un alumno. Era un alumno. Entonces, pues es una cosa un poco complicada. Ahora sí quiero una cosa que me recordaba Jorge hoy que veníamos de este problema, un argumento de Oppenheimer, que es bueno, es decir, no hay que... digamos, no hay que trivializar esto, pero tampoco hay que magnificarlo como se está magnificando diciendo, ¿qué reforma educativa se puede esperar de un señor que ha hecho estas cosas con su tesis? Bueno, yo sí creo que son cosas distintas. La calidad de la reforma educativa no tiene nada que ver. Y hay que subirla a la báscula y medirla de otra manera. Realmente no tiene mucho que ver con... si el presidente... Sí, porque también tiene jiribilla, ¿no? Es mezclar de más las cosas, ¿no? Tiene jiribilla cuando salió la historia, en qué momento, en el contexto de la reforma educativa. Además, como la anunciaron y todo lo que tú quieras. Yo insisto, yo no tengo ningún problema de que el presidente no sea licenciado, no sea doctor, no es un requisito. Incluso si le quitan el título... Pues no pasaría nada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen los otros cuates que tienen un título de la UP? Porque, bueno, está muy devaluado hablando de tiene buenas carreras. La UP, por eso, pero a ver, medicina creo que es muy buena, pero en fin, yo no digo que no sea buena. ¿Qué vale un título de la UP ahora que ya dijeron todo esto? Bueno, por cierto, no sé si... Aquí lo que está bueno es que solicitan una consulta técnica a la UNAM para que confirme, por cierto, este criterio. Será muy interesante el criterio de la UNAM y qué es lo que está vigente. Me parece, en todo caso, importante esta advertencia que nos han hecho varios colegas y observadores. No hay que trivializar esto. No es un problema trivial. No. Es un problema importante, serio. Es sintomático, otra vez, un poco como lo de Cuauhtémoc Blanco. Es sintomático y mi problema ante esto es ¿cuál es la sanción? Aparte de la sanción social, ¿no? Del rechazo al plagio. Yo te voy a decir, yo creo que este caso, Héctor, va a terminar como aquel de Alzati, donde se comprobó que él se hacía firmar como doctor Fausto Alzati. Perdóname, eso terminó... Secretario de Educación Pública, se revela que no es doctor, le cuesta el puesto. Y yo creo que desde entonces todo el mundo estuvo muy consciente de que firma con el título que tienes, no con el título que te gustaría tener, ¿no? Sí cambió los usos y costumbres, creo, el caso Alzati. ¿Estás de acuerdo? 95. 95, ya 95. Nadie se autodenomina un título de... ¿No hubo otro caso posterior? Sí. ¿No? Yo creo que en eso va a acabar esto. Creo que qué bueno, vaya, que el plagio salga como un tema
pues que no se Sí, vale. pero que no se vuelva un caso de impunidad. Porque puede volverse lo uno o lo otro. Si Sí, eres Peña Nieto... Y por cierto, hay muchas gentes que tienen fama o han sido acusados de plagio que están muy enojados con el presidente por plagiario y están realmente, digamos, como, ahora sí que gritando al ladrón, ¿no? Muchos. Bueno. Ahí luego me cuentas quién. Gracias, Héctor. Gracias, Jorge. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.